movimiento uniforme rectilíneo, ejercicio de gráfico. Recordemos que el movimiento uniforme rectilíneo se caracteriza por ser un movimiento que se realiza en una sola dirección, por ejemplo en la dirección X o en la dirección Y, y que además, al ser un movimiento uniforme, responde que en tiempos iguales recorre distancias iguales. Un parámetro característico de este movimiento es la velocidad promedio, que es el vector desplazamiento partido por el tiempo, donde tenemos la diferencia entre los desplazamientos por la diferencia entre los tiempos. Al ser un movimiento que se realiza en una sola dirección, es decir, que este cuerpo se mueve en una línea recta, también es posible encontrar que hacer alusión a la velocidad sin el vector de manera explícita. Por ejemplo, si se mueve en el eje X, como la diferencia entre las posiciones partido por el tiempo. Diferencia entre la posición final menos inicial partido por el tiempo, sabiendo que todo esto ocurre sobre el eje X o sobre el eje Y, en una de las dos direcciones. Revisemos el siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos un gráfico que describe el movimiento rectilíneo de un cuerpo. Que este gráfico representa un movimiento rectilíneo viene dado por la variable dependiente, y en el eje X tenemos el tiempo. Recordar que este es un movimiento a lo largo de una dirección o una recta. No significa que el cuerpo baje o suba. Esto es el movimiento en una sola dirección. Tenemos tres preguntas y las iremos analizando una a una para dar el tiempo respectivo para que los vayas resolviendo junto con el video. ¿Cuál es el tiempo total en que la velocidad es constante? ¿Cuánto tiempo el móvil se encuentra en reposo? ¿Cuánto es su velocidad media durante los primeros 10 segundos? Este es el tiempo para que pongas pausa y nos enfrentemos a la primera pregunta. ¿Cuál es el tiempo en que la velocidad es constante? La velocidad es constante en dos periodos, entre los 10 y los 30 segundos y entre los 30 y los 35 segundos. En este caso, si observamos el gráfico de posición, vemos que el cuerpo se mueve hacia cero, es decir, el cuerpo se mueve hacia cero y después rápidamente se va hasta 12, es decir, se mueve a 0 y se mueve después a 12. En estos casos, como se mantiene una sola línea recta que es la vertical, que es la diagonal, nos dice que es un movimiento que va cambiando la posición en el tiempo. En tiempos iguales, recorre distancias iguales. Tiempos iguales, distancias iguales. Por ello, en total, durante 25 segundos, la velocidad es constante. Revisemos la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo el móvil se encuentra en reposo? Bueno, para que el móvil esté en reposo, tiene que seguir transcurriendo el tiempo y el cuerpo seguir en la misma posición. Acá, por ejemplo, cuando el cuerpo está en 8, al momento de partir, a medida que pasa el tiempo, el cuerpo sigue estando en 8. Es decir, aquí hay 10 segundos donde está en reposo. Acá el cuerpo se mueve a velocidad constante y acá llega a 12, pero a medida que pasa el tiempo, sigue en la misma posición. Es decir, 10 más 5, en total el cuerpo se encuentra en reposo durante 15 segundos. ¿Cuál es su velocidad media durante los primeros 10 segundos? Recordemos que la velocidad hace alusión al cambio del desplazamiento en el tiempo. En este caso tenemos un cuerpo que a medida que sigue en las mismas posiciones, en ese tiempo, su velocidad promedio es 0, ya que se mantiene en la misma posición. Revisemos tres preguntas más. Observando el mismo gráfico, ahora, ¿cuál es la velocidad media entre los intervalos de 10 y 30 segundos? ¿Cuál es su velocidad media durante los intervalos de 30 y 35 segundos? ¿Cómo se observará aproximadamente este gráfico al representarlo velocidad en función del tiempo? Para responder a estas preguntas, puedes hacer pausa para ir revisando en conjunto con el video. La pregunta D. ¿Cuál es la velocidad media durante los intervalos de 10 y 30 segundos? Tenemos posiciones finales menos iniciales, va de 8 a 0. O sea, la posición final es 0 y la inicial es 8, partido por la diferencia entre esos tiempos. 30 menos 10. Dará menos 8 metros, partido por 20 segundos, que me da menos 0,4 metros por segundo.
¿Qué significa un signo menos? Bueno, el signo menos, recordemos que cuando hablamos de velocidad nos referimos a una magnitud vectorial. Decimos que la velocidad es de menos 0,4 metros por segundo porque el cuerpo se está desplazando hacia la izquierda, considerando que el sistema de coordenadas en el eje X será positivo a la derecha y negativo hacia la izquierda. Revisemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad media en los intervalos de 30 a 35 segundos? Acá podemos ver una pendiente bastante más pronunciada, donde tenemos la posición final, que es 12, y la posición inicial, que es 0. En este delta t, en 5 segundos, la velocidad promedio será de 2,4 metros por segundo. Lo que me está diciendo, recordemos que este es un concepto vectorial, que el cuerpo se está moviendo hacia el sentido positivo de la dirección X, en este caso. Si analizamos con el ejercicio anterior, podemos ver que esta pendiente es bastante más aplanada, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, el módulo de su velocidad es menor, se está moviendo más lento. En este caso, al ser mucho más pronunciada su pendiente, que es 2,4 metros por segundo, nos indica que el módulo de su velocidad es bastante mayor. Por lo tanto, el cuerpo se mueve mucho más rápido en ir de 0 a 12 metros que en ir de 8 a 0 metros. Revisemos la última pregunta. Recuerda poner pause para poder corroborar con tu respuesta. ¿Cómo se observará aproximadamente este gráfico al representarlo en velocidad versus tiempo? Puedes poner pausa. Al representar este gráfico, que era posición versus tiempo, donde observábamos el itinerario de este cuerpo, en velocidades observamos que entre 0 y los 10 segundos el cuerpo permanece inmóvil, por lo tanto su velocidad es 0. Luego su velocidad es negativa, porque se está moviendo en el sentido negativo del eje X. Posteriormente, su velocidad es positiva y bastante mayor esta distancia, recordemos los 2,4 metros por segundo, en ir de 0 a 12 que en ir de 8 a 0. Y finalmente, al llegar a los 12 metros, el cuerpo sigue en la misma posición a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, su velocidad vuelve a ser 0. Gracias.